Aquí vamos a resolver un circuito semi, que va a ser muy parecido al que vamos a tener en el examen, al que vais a tener que hacer en el examen. En este circuito nos dice, en el circuito de la figura se pide calcular la intensidad que circula por el circuito, es decir, esta intensidad que vamos a llamar I, ¿de acuerdo? Y en el apartado B me pide calcular la caída de tensión que vamos a tener en cada una de las resistencias, ¿vale? La caída de tensión en cada una de las resistencias. Para hacer todos los cálculos, lo que tenemos que aplicar es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Bien, lo primero que tengo que hacer para poder calcular la intensidad que circula por el circuito es reducir esto a un circuito simple que esté formado por una pila, en este caso solamente tengo una pila, por lo tanto esta, y una única resistencia, es decir, tengo que reducir estas tres resistencias a una sola. Fijaros que estas tres resistencias están conectadas en serie, ¿verdad? Están conectadas en serie porque por ellas circula la misma intensidad. Vamos a hacer el apartado A. Vamos a hacer el apartado A. Lo primero que tengo que hacer es calcular el circuito equivalente a este. Un circuito equivalente que estará formado por una pila, que es esa, la de 12 voltios, que tenemos allí, y una única resistencia que vamos a llamar resistencia total. Ya sabemos que cuando tenemos resistencias en serie, para calcular la resistencia total equivalente, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Luego, esta resistencia total será la suma de todas estas, R1 más R2 más R3. Si hubiese habido dos resistencias solo, pues sería R1 más R2. Si hubiese habido aquí cuatro resistencias, sería R1 más R2 más R3 más R4. ¿De acuerdo? En serie tenemos que sumar todas las resistencias. Por lo tanto, R1 más R2 más R3. Y ahora tomamos valores. R1 vale 2 ohmios. Más R2, ¿cuánto vale? 4 ohmios. Y R3 vale 6 ohmios. Por lo tanto, si hacemos la operación, 2 y 4, 6, y 6, 12 ohmios. La resistencia total equivalente, esa resistencia vale 12 ohmios. ¿Vale? Ahora que tengo una única pila aquí y una única resistencia, puedo calcular esta corriente eléctrica que se establece en este circuito. Esa corriente eléctrica. Aplicando la ley de Ohm. Yo no puedo aplicar directamente, para calcular la intensidad, no puedo aplicar directamente la ley de Ohm aquí. Porque claro, la ley de Ohm me dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia. Pero es que aquí hay tres resistencias, ¿cuál pongo? Por eso tengo que reducirlo a una única resistencia. Entonces aquí calculo la intensidad. La intensidad será igual a la tensión partido de la resistencia. ¿Cuánto da la tensión? 12 voltios. ¿Cuánto da la resistencia? 12 ohmios. Lo hemos calculado ahora mismo. 12 ohmios. Por lo tanto, la intensidad, 12 voltios entre 12 ohmios, da 1 amperio. 1 amperio. Y ahora, fijaros, como por aquí, por este circuito, circula 1 amperio, y este circuito y este son equivalentes, pues entonces esta intensidad, ¿cuánto vale? 1 amperio, porque este circuito y este son equivalentes. La intensidad que sale de aquí de la pila es de 1 amperio. Por lo tanto, la intensidad que sale de aquí de la pila, dado que todo esto es equivalente a esto, pues esta intensidad que sale de la pila también es de 1 amperio. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos calculado el primer apartado. Solución, 1 amperio. Ahora tenemos que calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias. Nos dice la ley de Ohm, que cuando por una resistencia circula una corriente eléctrica, aparece una caída de tensión, ¿vale? Que en el caso de una bombilla es la que hace que la bombilla se ilumine, que en el caso de esta resistencia, que la resistencia disipe calor, que en el caso de un motor, que el motor gire, etc. Bien, entonces, el que circule esta intensidad por la resistencia R1 hace que aquí haya una caída de tensión que vamos a llamar VR1. Esa intensidad que circula por R2 provoca aquí una caída de tensión que vamos a llamar VR2, es decir, tensión en la resistencia 2.
Y al circular por R3, aquí aparece una caída de tensión que vamos a llamar VR3, caída de tensión en la resistencia R3. Y las tenemos que calcular estas tres caídas de tensión. ¿Y cómo las vamos a calcular? Aplicando la ley de Ohm, como siempre, aplicando la ley de Ohm. Vamos a ello. La tensión en R1, tensión o potencial o caída de tensión, de las tres maneras se puede decir, en la resistencia R1, será, aplicando la fórmula de la ley de Ohm, intensidad que circula por la resistencia R1. ¿Qué intensidad circula por la resistencia R1? I, ¿vale? Multiplicado por la resistencia R1. Por lo tanto, 1 amperio multiplicado por 2 ohmios, tengo que la tensión en R1 es de 2 voltios. ¿Vale? Vamos a calcular la tensión en R2. La caída de tensión en R2 será la intensidad que circula por R2, que sigue siendo I, ¿veis? Multiplicado por la resistencia R2. Por lo tanto, 1 amperio multiplicado por 4 ohmios, la tensión o caída de tensión en R2 es de 4 voltios. 4 voltios. Y por último, la caída de tensión en la resistencia R3 será la intensidad que circula por R3, que insisto, es I, multiplicado por la resistencia R3. Por lo tanto, 1 amperio multiplicado por R3, que vale 6 ohmios, obtenemos una caída de tensión en la resistencia R3 de 6 voltios. Y fijaros en una cosa, Aquí hemos dicho en la R1 caen 2 voltios, ¿vale? En la R2 caen 4 voltios. Y en la R3 caen 6 voltios. Fijaros, 2 voltios aquí y 4 voltios aquí, 4 y 2, 6. Y 6 voltios aquí, 12. Que son los 12 voltios que tenía de la pila. En un circuito serie, la tensión de la pila se reparte por cada uno de los receptores. Si yo sumo la caída de tensión aquí, aquí y aquí, y no me da 12, sino que me da otro número, por ejemplo 14, claro, si yo tengo 12 voltios aquí no me puede dar 14, ¿de dónde han salido los otros dos? Y si tengo aquí 12 voltios no me puede salir 10, porque ¿qué pasa? ¿Se han perdido 2 voltios en algún sitio? La suma de la caída de tensión en un circuito serie, insisto, la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias o receptor que sea, tiene que darme la tensión de la pila, y esa es la forma de comprobar que lo he hecho bien. Y esto es así de sencillo, y próximamente grabaremos un vídeo con un problema de circuito de resistencias en paralelo.